Ok, entonces, estábamos el viernes tratando de precisar cómo debe ser una función que nos sirva para contar los elementos de un conjunto. Entonces, para eso, bueno, definimos función y definimos función inyectiva. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, función es una relación entre dos conjuntos. Uno es el dominio, el otro es el contradominio, y para que sea función, a cada elemento del dominio le debes de asignar algo en el contradominio y solo le debes de asignar un elemento del contradominio. Para una función, dos diferentes le puedes asignar un mismo elemento del contradominio, en ese caso no ser inyectiva. Para que sea inyectiva, dos elementos diferentes del dominio les debes de asignar dos elementos diferentes del contradominio para cualesquiera dos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, fíjense que en el caso de conjuntos finitos, aquí está A, si ya sabemos que la cantidad de elementos del conjunto A es n, entonces una manera de hacer eso es asignarle a los elementos de A los números que van del 1, 2 hasta el enésimo. Sí, no se ve muy bien, pero es el enésimo. En este conjunto de números naturales del 1 al n y se los asignamos de manera inyectiva. Como este tiene elementos, ¿qué va a ocurrir? Que a la hora de hacer el apareamiento, acá viene A1 y vamos a llegar hasta AN, para que podamos contar bien, dos elementos diferentes de este conjunto los tenemos que mandar a dos diferentes de este conjunto con una función, pero no, eso automáticamente va a provocar que no nos sobre tampoco elementos del contradominio. Es decir, estamos haciendo una función donde todos los elementos del contradominio les tocó algo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Ok. Sí, profe. ¿Puede repetirlo? No le caché bien. Ajá. Sí, fíjate que cuando tu conjunto es finito y haces el apareamiento con los números naturales del 1 a n, como tiene que ser inyectiva la función, también se te van a acabar los de aquí. A todos los de aquí les va a tocar uno acá. ¿De acuerdo? Sí. Esas funciones que cumplen que a todos los elementos del contradominio también les tocó algo, ¿ok? Esas se llaman sobreyectivas. Entonces vamos a definir. O sea, f, una función que va de un conjunto A. Oiga, profe, ¿B? una pregunta. Entonces Ya el con conjunto, el segundo conjunto es ese también es finito, o ese es el conjunto de los números naturales. Sí, ¿no? Porque ahorita aquí nada más. Sí, aquí nada más metí hasta el enésimo natural, ¿verdad? Ah, o sea, es finito. Es finito. Va del 1 al n. A ver, si quieres lo pongo más grande aquí porque ahí no se ve. Llega hasta n aquí y ya. Va, O sea, gracias, en profe. este caso, el b sería del 1, 2 hasta el enésimo, ¿verdad? ¿Sale? Bueno. En general, ya este símbolo denota que esto es una función, que esto es un conjunto, que esto es otro conjunto, que este es el dominio, que este es el contradominio. No lo tengo que estar repitiendo. Es la ventaja de usar estos símbolos. ¿Está claro? Está claro. F es sobreyectiva o también se dice suprayectiva.
si a cada elemento del contradominio le corresponde un elemento del dominio. Ahora lo voy a poner con símbolos. Entonces, con símbolos, lo voy a poner aquí con símbolos. F es sobre, a veces así lo resumimos, sobreyectiva es sobre, ¿ok? Si para todo elemento del contradominio existe un elemento del dominio tal que f de A es igual a B. ¿Cómo ven? Ok, entonces todos los del contradominio están cubiertos. Exacto. La imagen de la función es igual al contradominio. Así es. Ok. Pero entonces hay que definir primero imagen. ¿Ok? De una vez vamos a hacerlo. Definición. Sea f una función de A a B. La imagen de la función es, lo vamos a denotar, im de f es el conjunto de vez en vez. O sea, noten que de entrada por la definición de imagen, el conjunto imagen de f está formado por elementos del contradominio. Entonces, de entrada, esto es subconjunto del contradominio. ¿Ok? Pero no son todos los elementos del contradominio, sino que tiene que existir un elemento en el dominio tal que f de A es B. Entonces, la imagen son los elementos del contradominio que sí les estás asignando algo en el dominio con la función. Y entonces anoto esta observación que decía su compañero. Si f es sobre, entonces la imagen de f, la imagen de la función es igual al contradominio. ¿Están de acuerdo? Porque en la definición de sobre dice que todos los elementos de B sí les tocó algo. Entonces, pues obviamente esto sería B. Sí, ¿Vale? Ok, sí. Y además, Profesor, yo tengo una duda. F. Sí, déjame anotar esto y ahorita me dices. F no es sobre si y solo si la imagen de F es un subconjunto propio del contradominio. ¿Se acuerdan de esto de la contención propia? Está contenido, pero debe de ser distinto. En ese caso, no es sobreyectiva, ¿verdad? Ahora sí tu duda.
En el aspecto de bueno, ahora son dos. En el aspecto de la sobreyectiva, entonces puedo, por ejemplo, el dominio puede ser más grande que el contradominio, pero con que le toque un elemento del contradominio sigue siendo sobreyectiva. Te estás haciendo bolas. El dominio y el contradominio no tienen por qué estar relacionados bajo contención. Por ejemplo, este puede ser el conjunto de triángulos y este el conjunto de rectángulos. Ninguno contiene a ninguno, la intersección es vacía, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Entonces, con algo te estás haciendo bolas. Profe, es que yo creo que lo Acuérdate que que él el pregunta dominio es que si, por es ejemplo, si el conjunto de triángulos tiene más triángulos que cuadrados, a lo mejor, que si a todos los elementos del conjunto B les toca un elemento del conjunto A, igual va a ser sobreyectiva. Ese es como que creo que es lo que está preguntando. Sí, sí, es lo que estoy preguntando. Mm, A lo mejor tiene que ver con eso, pero tampoco es así. Pero obviamente depende del tamaño de cada conjunto si vas a poder dar funciones sobreyectivas, ¿verdad? Por ejemplo, si este conjunto tiene menos elementos que este conjunto, no puedes dar una función sobreyectiva. No te van a alcanzar para asignarles, si el dominio tiene menos elementos que el contradominio, no puedes cubrir a todos, ¿verdad? Porque a cada elemento del dominio solo le puedes asignar uno. Ah, ok. ¿Cómo te llamas? Bueno, nada más que si podía repetir lo último que dijo, la de F no es sobre, sí, solo sí, la imagen de F no está contenido en B. ¿Cómo te llamas? Carlos, Carlos. Eh, Tú dime, ¿qué te causa confusión de esto que acabo de poner aquí? es que no entiendo cómo que si no está, cómo que no, si no está contenido en B. O sea, es que dijo No. que podía, que ¿Este F podía. símbolo qué significa? Este símbolo significa no lo que dijiste. Cuando Ah, dices que no está contenido, tachas este símbolo. Aquí lo que ok. taché es la posibilidad de que se pueda dar la igualdad. ¿Te acuerdas de eso? Ujú. Entonces estás diciendo que este conjunto está contenido propiamente en este conjunto. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos de este conjunto sí están aquí, pero este conjunto tiene otros elementos que no están aquí. ¿Te queda claro? Esa es Ah, la ok, ya. contención propia. ¿Sale? ¿Ok? Ok, ok. Entonces, es normal que haya confusiones porque como son muchos conceptos nuevos, pues hay que estarse acordando. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sale. Bueno, entonces, esa observación que acaban de hacer de que si este conjunto es más pequeño que este, no puedes dar una función sobreyectiva, justo te permite definir qué significa que un conjunto tenga menos elementos que otros. Y hacia allá vamos. Pero vamos a empezar a definir qué significa que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos. Entonces, si dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, ¿cómo pueden saber? ¿O cómo lo vamos a definir usando funciones? ¿Se les ocurre? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, Manuel. Eh, Usando funciones, ¿cómo vamos a definir lo que significa que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos? Dime, Manuel. Puede ser que exista una función tal que sea sobreyectiva e inyectiva a la vez. Exactamente. Esas funciones que son tanto inyectivas como sobreyectivas se llaman biyectivas. Entonces vamos a definir primero eso y luego ya definimos lo otro. Entonces, Profesor, definición. eh, Ajá, una duda sobre la página anterior. La definición sí. de imagen se lee P pertenece a, o sea, la imagen de F es el conjunto de
B pertenece a B mayúscula, tal que existe una A perteneciente a A mayúscula, tal que F de A es igual a B. ¿No? Hay como dos tal que es. Ajá. Ok. Ajá. Nada más era eso. Sí. Cuando estamos definiendo un conjunto, esta primera parte de lo que está dentro de las llaves te sirve para denotar el contexto. ¿Qué te está diciendo esta definición? Que este conjunto, como esta cosa es igual a algo que está entre llaves, ya te está diciendo que es un conjunto, ¿sale? Y te dice, los elementos de este conjunto los vas a tomar aquí, pero no son todos. Por eso aparece esta barrita vertical aquí, porque vas a poner condiciones. Entonces, sí vas a tomar elementos dentro del contradominio, pero debe de cumplir cierta condición. ¿Y qué condición es? Pues que debe de haber un elemento en el dominio que le estás asignando este elemento del contradominio para que pueda estar aquí adentro de la imagen. ¿Sale? Sí, sí. Luego vamos a hacer ejemplos y ejercicios con esto y ya se van habituando a pensar en este conjunto. ¿Sale? Pero ahorita me quiero regresar al asunto del conteo. Entonces, ¿cómo sabemos cuando dos conjuntos son iguales? Pues cuando existe una función biyectiva. Y pues ya lo voy a poner aquí. Definición. Entonces, sean A y B conjuntos. La cantidad de elementos que tiene el conjunto A es la misma cantidad de elementos que tiene el conjunto B si existe una función que va de A a B biyectiva. ¿Cómo ven? Sí, ¿no? Opciones. Oiga, profe, entonces se podría decir que la función también va de B a A, o Bueno, eso ya si no tú sería correcto. cambias el dominio de la función, o sea, si tú, vamos a hacer esa observación. ¿Cuándo dos funciones son iguales? Pues cuando tienen el mismo dominio, el mismo contradominio y la misma regla de correspondencia. Es decir, Profe, le puso dominio 2 veces. le voy a poner codominio, que es también contradominio, ¿eh? Para que me quepa. Ahorita lo pongo acá. Codominio es igual a contradominio. Gracias. Es decir, F y G son iguales si solo si ambas van del mismo dominio al mismo contradominio, ¿no? Y para todo A en A, que es el dominio, F de A es igual a G de A.
¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Su compañero lo que estaba diciendo es, tú tienes aquí un conjunto A y un conjunto B. Y resulta que como tienen, vamos a suponer que tienen la misma cantidad de elementos, entonces existe una función biyectiva entre los dos conjuntos. Y su compañero lo que está diciendo es, bueno, pero como a todos los elementos de B les tocó algo, y además solo le asignaste uno porque es inyectiva, fíjate que aquí puedes dar una función de regreso, que se llama la función inversa. ¿Sale? Entonces, observación. Toda función biyectiva tiene una función inversa. Entonces, luego vamos a dar bien la definición de función inversa y se va a estar trabajando, pero ahorita no me quiero desviar hacia allá. Nada más para que tomen, distingan que para que una función esté bien definida, tiene que quedar claro cuál es el dominio y el contradominio. Cuando tú das una función biyectiva, escondida, digamos, implícitamente, hay otra función que su dominio es el contradominio de la función original y que el contradominio de la función escondida es el dominio de la función original, que además también va a ser biyectiva. Pero ahorita no me quiero desviar hacia eso para desglosar todo esto que estoy diciendo. Nada más, no confundan. Acuérdense que es muy importante para que quede definida una función, cuál es el dominio y cuál es el contradominio. ¿Sale? Sí, Mauricio. ¿Me podría definir otra vez qué es una función biyectiva, por favor? Ajá, aquí está, miren, en la hojita anterior. A ver, tú dime, ¿qué dice? CF... Ay, no la sé leer bien. No, a ver. ¿En dónde? ¿Cómo que no sabes leer bien? O sea, ¿Yo sí. no puedo leer, profesor? Espérame tantito, Mauricio. ¿Qué es lo que no sabes leer? ¿Este símbolo? Sí, ese. Ajá. Entonces, ¿la F qué denota? ¿Es el conjunto? ¿No? ¿Por qué le llamo F? ¿F de qué? No sé. A ver. Ahora sí que te ayuden. ¿Qué cosa es la F? Función, ¿no? Función. Siendo Mauricio. Ok. Por eso le pongo F, para que sea fácil recordar. ¿Sale? Ok. Entonces, este símbolo que dice, sea F una función de dominio A y contradominio B. Ok. La función es biyectiva si la función es inyectiva y sobreyectiva. Ok, Debe de ok. cumplir esas dos propiedades. ¿Ok? Ok. Sale. Va, Gracias. de nada. Bueno, entonces, aguas con esto, de no revolver esa. Aquí tengan cuidado de para dónde, cuál es el dominio y cuál es el contradominio, que esto lo represento con este diagrama de a dónde va la función. Este diagrama también lo decimos así, F va de A a B. En lugar de decir el dominio de F es A y el contradominio de F es B, lo resumimos diciendo F va de A a B, para decir que A es el dominio y que B es el contradominio. ¿Sale? Entonces el contradominio sería F va de B a A. F menos 1 va de B a A. Eso. La inversa va de B a A. ¿Verdad? Ok. Bien. Sí. Sale. Bueno, ya definimos qué significa que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos.
Con eso ya podemos definir qué significa que un conjunto sea finito. ¿Se les ocurre cómo? Definición. Sea A un conjunto. Sí, Juan Pablo. Dijo que definiéramos conjunto finito. Así es. A Pues, es sí. finito. Ujú. Sí que. Pues yo creo que si a la hora de hacer una función inyectiva con los números naturales, con el conjunto de los naturales, se te acaban los números de este conjunto. No, porque, por ejemplo, el conjunto de los naturales, puedes dar una función inyectiva con el conjunto de los números naturales, por ejemplo, la función identidad. Es decir, el 1 lo mandas al 1, el 2 al 2, el 3 al 3, etcétera. Ajá. Y sin embargo, el conjunto no es finito, ¿verdad? Claro. Sí, Ángel. Sería entonces si cumple las dos, si es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? ¿Pero con quién? ¿Con los naturales todos? No. No, con No. una función, ¿no? O sea, si A es un conjunto, A es finito si al aplicarle A ver, una función cumple que entonces- es biyectiva y sobreyectiva, ¿no? Entonces, si existe f que va de ¿a dónde? Biyectiva. De A a los naturales, ¿no? A todos los naturales sería un... Si es biyectiva y aquí pongo el conjunto de los naturales, este sería infinito, ¿no? Porque el conjunto Sí. de los naturales es infinito, ¿sí o no? Aunque no lo hemos demostrado, es evidente que es infinito, ¿verdad? ¿Qué Sí, conjunto entonces va tendría aquí? que ir hacia otro. Ajá, sí, a ver, déjame, voy en orden. Ricardo. ¿Qué pasó? ¿Ya no, Ricardo? Pues no te escucho. ¿A qué iba eso mismo de la función inyectiva? Pero ya lo dijo mi compañero. Ok, pero sí ves que tenemos que saber poner aquí Sí, un conjunto sí, sí. apropiado. Ok, Lenin. Yo iba a decir que podríamos hacer que la función fuera de A creo que a la cardinalidad de A. No me acuerdo cómo se llama ese La conjunto. cardinalidad de Creo A que no también es un sería- conjunto. Es la cantidad de elementos Sería- que tiene A. Sería Pero lo de A definimos en A. como conjunto en ese sistema axiomático, ¿no? Ajá. Entonces, si está contenido propiamente dentro de los números naturales, entonces podríamos decir que una función que permita contar a A, podría llegar a ser biyectiva. No sé si me explico. Está todavía enredado. Vamos a ver qué dice Manuel y ahorita vemos. Dime, Manuel. Así que mi idea es que fuera una función que fuera de A a un número natural. Eso, a un número natural. ¿Por qué? Porque en la definición que dimos en teoría de conjuntos de los naturales, esto es un conjunto de n elementos, ¿verdad? Para algún n en n, y aquí pongo entre paréntesis definido con teoría de conjuntos, para que esto sea un conjunto. ¿Se dan cuenta? O sea que ya el modelo axiomático que usamos para definir las naturales, además me está ayudando a definir qué significa que un conjunto sea un conjunto finito. ¿Y qué significa? Pues que tiene que haber una biyección entre el conjunto y algún número natural definido como conjunto. ¿Está claro? ¿Ya ves? Sí, profe. Por favor. Sí. ¿Podría repetirlo, por favor? O sea, es lo que decía Alonso, un conjunto acotado de n. Pero por cómo definimos los naturales con teoría de conjuntos, este es un conjunto, ¿verdad, Alonso? Entonces, para que un conjunto sea finito,
tiene que haber una función y un número natural visto como conjunto para el cual pueda dar una biyección. ¿Por qué? Pues porque tiene la misma cantidad de elementos este conjunto que este, así lo definimos, ¿verdad? Pero además es claro que es un conjunto finito si puedes dar una biyección con un conjunto finito que tiene n elementos. ¿Qué es lo que se hace cuando cuentas los elementos del conjunto? ¿Están de acuerdo? Sí, Lenin. Bueno, justo iba a decir eso de que si n es de que n solo puede ser la cardinalidad del conjunto, porque si es menor, entonces no sería función, porque habría elementos en el dominio que no estarían asignados al contradominio. Pero, Y, pero como estamos pidiendo que sea biyectiva, eso no puede pasar, ¿verdad? ajá, exacto. Y si n fuera mayor a la cardinalidad, entonces no sería superyectiva y no podría ser biyectiva. Así es. ¿Sale? Ok. Ahora sí. En tal caso, decimos que la cardinalidad de A es n. ¿Sale? En tal caso, decimos que, fíjense que lo había usado de manera intuitiva, pero ahorita lo estoy definiendo con precisión. Cuando hay una función biyectiva entre A y el conjunto de n números naturales, que es un número natural n, decimos que la cantidad de elementos que tiene A es este número que ya sabemos que está en los naturales. Entonces, ya con esto sabemos contar conjuntos finitos. ¿Lo ven? Las funciones biyectivas son las que me permiten hacer el conteo. ¿Cómo ven? Sí. Sí, Gilberto. ¿Vamos a seguir viendo a los naturales como conjuntos en el resto del curso o es solo No, ahorita nada más es para definir estas cosas que luego ya va a fluir de forma más natural. Ok, sí, es que me parece como muy confuso. Es enredado, sí. ¿Sale? Pero si ves por qué nos convenía hacerlo aquí. Se puede hacer de otras maneras, pero aquí de una vez aprovechamos la definición que ya dimos de naturales con teoría de conjuntos para definir qué cosa es un conjunto finito. ¿Estás de acuerdo? O sea, nos resultó útil también para esto, aunque sea confuso. ¿Sale? Sí, Carla. Yo nada más tengo una duda para confirmar lo que es biyectiva. O sea, ¿tiene que haber los mismos elementos en el dominio como en el contradominio? ¿Para que ¿Perdón, sea otra vez? biyectiva? O sea, para que sea biyectiva tienen que estar los mismos elementos tanto en el contradominio como en el contradominio. En realidad eso lo estamos definiendo así, mira. Dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, es decir, ya ahorita sí voy a agregar eso. Esto significa que tienen la misma cardinalidad. Pero eso quiere decir que tienen la misma cantidad de elementos. ¿Y qué significa que tengan la misma cantidad de elementos? Pues si existe una función biyectiva entre ambos conjuntos, ¿lo ves? Pero es definición. Ok, gracias, profe. Sale. Pero además si ves que la definición tiene todo el sentido, o sea, no es algo contraintuitivo. ¿Estás de acuerdo? Es simplemente formalizar qué significa que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos, que los puedes aparear uno a uno. ¿Lo ves? Sí, ya me quedó más claro. Gracias, profe. Ok, Saúl. Yo tengo duda de, por ejemplo, si sabemos que los números naturales son infinitos y tomamos n de los infinitos, ¿no puede haber un conjunto n que sea infinito? Sí, ¿no? Ejemplo. Sí, o sea, pero me refiero como definimos que Tú un dime conjunto es finito. Tú dime un subconjunto de los naturales, un subconjunto propio que sea infinito. Bueno, eso te entendí que me preguntaste, si podía haber eso. Y yo te digo que sí. Ejemplo, denme un subconjunto de los naturales que sea infinito, pero que no sea todos los naturales.
No, ¿Podría? me refiero a que está como estamos Los definiendo hay, n como Lo- un número, bueno, como los números naturales los definimos como conjuntos, ¿no puede haber un n conjunto que sea infinito? Es que cuando dices n, si dices n como elemento de los naturales, pues no puede, ¿no? O sea, si n es un número natural, por definición va a ser finito, ¿no? Mira. Pongo aquí, observación. Todo elemento de los naturales como conjunto es finito. ¿Por qué? ¿A poco no puedes dar una función biyectiva entre n y n? Pues la función identidad, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque, lo voy a poner aquí, porque f de n a n como conjunto, la función identidad es biyectiva. Entonces, como cualquier elemento de los naturales, puedes dar una función biyectiva entre este conjunto y este conjunto, por definición, esto es un conjunto finito. ¿Lo ves? Sí, ya quedó claro. Perfecto. ¿Más dudas? O sea, un conjunto es finito si se le puede hacer una función biyectiva con otro conjunto finito. Básicamente, Así es, ¿no? en particular con cualquier elemento de los naturales, ¿verdad? Ok, sí, porque si no, pues tendríamos que estar buscando diferentes conjuntos con diferentes cardinalidades, ¿no? Así es. A ver, otra observación. Si la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B y es igual, perdón, bueno, lo voy a poner aquí, y la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad de C, otro conjunto, ¿qué podemos decir? Que la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de C. Así es. Para poderlo demostrar, necesitamos hablar de composición de funciones, pero como es un tema un poquito enredado, ahorita me lo voy a saltar. ¿Sale? Luego pronto vamos a tener que hablar de eso para poder demostrar esto. Pero esto es claro, ¿no? Si un conjunto tiene la misma cantidad de elementos que otro, y este tiene la misma cantidad de elementos que este otro, pues obviamente este tiene la misma cantidad de elementos que este. Lo vamos a demostrar, pero no lo quiero hacer ahorita para no desviarme. ¿Están de acuerdo? O sea, esto es también, va de acuerdo con nuestra intuición, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno. Ahora, otra observación. Otra observación. Si F, va de un conjunto A a B y A es igual al conjunto vacío, que ¿se acuerdan que cuando definí función tomé dos conjuntos que fueran no vacíos? Esta observación la voy a agregar nada más para poder saber cuando un conjunto tiene 0 elementos. ¿Sale? Entonces, esto, cuando el dominio de la función es el conjunto vacío, para empezar, si es función, y se llama
función vacía. Y f es sobre, la función vacía es sobre sí, solo sí. ¿Cómo tiene que ser b para que esto sea una función biyectiva? Bueno, la inyectividad va a ser gratis, pero la sobreyectividad se va a dar cuando b sea ¿cómo? También una Vacía, función también. vacía. Vacío, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el vacío es el único conjunto con 0 elementos, ¿verdad? Lo agrego. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, entonces ahí tanto el dominio como el contradominio son conjuntos vacíos. ¿Perdón? Entonces ahí tanto el dominio como el contradominio son conjuntos vacíos. En este caso, Sí, nada más en ese caso. solo en ese. Y de esta observación se desprende que el único conjunto, bueno, por un lado, la cardinalidad del vacío es 0, por nuestra definición, y el vacío es el único conjunto con 0 elementos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sale. Ok. Bueno, ahora. Ya sabemos con formalidad contar conjuntos finitos. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que dar una función biyectiva entre el conjunto finito y un número natural visto como conjunto, que lo definimos así con nuestro modelo axiomático de teoría de conjuntos. Si ven que todo es muy preciso, en todo lo que hemos hecho, lo único que no se ha definido con precisión es que algo sea elemento de otro conjunto, la pertenencia. ¿Se acuerdan? Es el único concepto primitivo que hemos usado. Todo lo demás se ha definido con precisión. Si acaso la definición de conjunto, aunque no la di la definición completa, sí dijimos que tiene que estar bien definido y que para que algo sea conjunto no puede ser elemento de sí mismo. Entonces, aunque no di toda la definición, sí vimos algunas propiedades, ¿se dan cuenta? Pero todo lo demás son cosas definidas con precisión a partir de axiomas que son poquitos y todo lo demás ya son definiciones. Propiedades y relaciones entre esas definiciones, ¿lo ven? Y todo es de forma muy precisa. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí. ¿Vamos bien? Profe, ¿Todo muy nada bien? más, ¿podría volver a explicar tantito Dime, la función sobreyectiva, por favor? Nada más como para que quede bien, me quede bien claro, por favor. ¿Me entendiste qué es el conjunto imagen de una función? No, ¿verdad? ¿O ese silencio qué significa? Que no, porque no te escucho. Yo creo que es un no, profe. Pues más o menos. O sea, conjunto imagen es de B, bueno, el del contradominio, de un elemento del contradominio, tal que existe un elemento del dominio, tal que la función de ese elemento es igual al elemento del contradominio, ¿no? Ajá. Pero sí ves que este conjunto es subconjunto del contradominio. Sí. ¿Y qué propiedad tiene? Son los elementos del contradominio a los que les tocó algo bajo la función. ¿Te acuerdas que vimos el ejemplo de una función constante?
Una función entre un conjunto entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números naturales, pero a todos los naturales los mandábamos al número 1. ¿Te acuerdas de ese ejemplo? ¿Ese lo vio el sábado? No, el viernes. A ver, ok. lo pongo acá. Esa función no es sobreyectiva, ¿verdad? A ver, aquí recordatorio, ¿no? Bueno, recordatorio del ejemplo. Vimos la función n en n, que para todo n en el dominio, f de n es igual a 1. ¿Te acuerdas de este ejemplo? Ajá. Esto sí es función. No es inyectiva. No es inyectiva ni sobre. ¿Lo ves? Sí, o sea, para que sea sobreyectiva, digamos que el contradominio tiene que ser finito. No. Por ejemplo, otro Bueno, ejemplo. tiene que ser del mismo tamaño que el dominio. No, no. A ver, te voy a poner así. F. Primero, la función f de n en n, donde f de n es igual a n, esta es la identidad, ¿verdad? Le das un número y te regresa el mismo. ¿Esta cómo es? Inyectiva. ¿Y? Sobreyectiva. O sea, es biyectiva, ¿verdad? ¿Cómo ves? El compañero que me está preguntando cómo se llama. ¿Compañero? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Gael. Gael. ¿Esto te queda claro? Sí, sí, sí. Okay. Ahora, me decías, para que pueda ser sobreyectiva, me decías, tienen que tener la misma cantidad. No, porque por ejemplo, bueno, este es otro ejemplo. Lo voy a tomar 1 y 2. Toma A como el conjunto que tiene al 1 y al 2. Y B, el conjunto que tiene al 1. No sé si te das cuenta que entonces solo existe una función. Entonces, existe una única función entre A y B. Con dominio A y con codominio B. Perdón. ¿Cómo es la función? Profe, no se alcanza a ver la hoja completa. ¿Cómo es la función que va de A a B? ¿Cuánto vale f de 1? Profe, no se alcanza a ver la hoja completa. Es que yo sí la estoy viendo completa, es tu aparato. Aquí sí la veo completa yo. Tengo 2 computadoras, con una transmito la imagen de la hoja y con otra veo la transmisión. Y yo sí la estoy viendo completa. Yo también la veo completa. Sí, yo también. Ah, perdón. No te preocupes. ¿Es un celular lo que estás usando? No, sí estoy usando computadora. A lo mejor es por o sea, si tú dejas la barra de las miniaturas de los videos, te va a tapar la hoja. Aquí en las opciones, en cambiar diseño, necesitas no tener las 2 barras activadas, solamente de manera que te permita esta pantalla de la hoja que sea lo más grande posible, para que la puedas ver completa. ¿Sale? Bueno, Ok, yo así la gracias. estoy viendo, y varios creo que les hacemos así. De manera que solo aparece en grande la imagen de la hoja y a un lado el chat o la lista de participantes. ¿Ok? ¿Ya la hallaste? Sí, ya. Gracias. Perfecto. ¿Llevabas una semana sin ver la hoja?
¿O no? Creo que... No, sí la veía completa, solo fue esta vez. Ah, bueno, ok. Sale. Entonces, ¿cómo? Esto me equivoqué aquí. A ver, le voy a poner el cachito de hoja para que no meta ruido ese tachón ahí. Profe, ¿es codominio A y codominio B o condominio A y codominio B? Aquí dice codominio. Acuérdate que codominio y contradominio es lo mismo. ¿Ok? Pero me pregunto en el A, ¿es codominio o condominio? Ah, condominio. Ah, ok, gracias. Sale. ¿Cuánto tiene que valer f en 1? 1. 1. ¿Y cuánto vale f en 2? 1. 1. ¿Es sobre? No. ¿Sí? A todos los elementos del contradominio le tocó algo del dominio. De hecho, al único elemento del contradominio le tocaron 2. Eso hace que no sea inyectiva, pero sí es sobre. Es inyectiva. Perdón, no es inyectiva. Sí es sobre. ¿Lo ven? Ah, ok. Ya, con esto, bueno, con este ejemplo que me dio ya... Ya está claro. Sí, Perfecto. sí. Ya, gracias. De nada. ¡Ay! Déjenme corregir porque se me movió mi corrector. Ahora sí. Ya. Ok. Bueno. Pues, fíjense, en una semana hemos visto ya muchos conceptos nuevos que obviamente cuesta trabajo irselos memorizando, pero conforme los vayamos usando y conforme hagan ejercicios y todo, se los irán aprendiendo para que se confundan menos a la hora de la clase. Entonces, al compañero hace rato que no recordaba cómo se leía el símbolo de función, si estás batallando con recordar las cosas que estamos viendo en las clases, te recomiendo que vayas haciendo una lista de símbolos y conceptos. Y que de preferencia antes de cada clase repases ves esa lista y dices, uy, ya no me acuerdo qué era esto. Entonces te vas a los apuntes y revisas cuál era la definición del símbolo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Puedes en tu glosario de símbolos y conceptos, a lo mejor te conviene poner la fecha que se definió para que cuando se te olvide encuentres fácil eso. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Entonces, antes de cada clase le echas un ojo para que los que se te olvidó los puedas revisar rápido. Y con eso no te vas a perder en las clases, o menos te vas a perder menos en las clases. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Para los que batallan con eso, pueden hacer un documento colaborativo para que entre todos vayan haciendo ese índice de símbolos y conceptos. ¿Sale? ¿Va? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, pues ya estamos listos para definir qué significa que un conjunto sea infinito. ¿Qué se les ocurre? Que no sea finito. Pues sí, así de fácil. Sea A un conjunto. A es infinito si no es finito.
¿Cómo ven? Tiene sentido. Completamente lógico, ¿verdad? Sí, no puede ser, pues, ni uno ni el otro, ¿no? Tiene que ser uno o el otro. Así es. Ahora, la cuestión es si existe algo que sea un conjunto infinito. Sí, el infinito mismo, ¿no? El infinito, no hemos definido qué es el infinito. Oh, perdón. No te preocupes. De lo que hemos visto, sí, Gil. Está bien que hablemos de infinito en el axioma de el que nos decía que existía un conjunto infinito y después que demos esta definición. Pero fíjate que en ese axioma, ese era solo el nombre. En el axioma no se definió qué cosa era un conjunto infinito, ¿te das cuenta? Ah, ok. Entonces, en ese axioma el infinito es como algo primitivo, o un concepto primitivo, así como decía. Como Es un el de nombre, pertenencia. así como Gilberto, ¿no? No lo defines, es un nombre. Es un nombre que, para que sepas qué axioma es. Okay. Ahora, ¿por Sí, qué sí, se sí. llama así ese axioma? Para que ese axioma te permite meter en un solo conjunto a todos los naturales. ¿Y cómo va a ser ese conjunto? Pues infinito. Pues infinito, pero no lo hemos demostrado, ¿te das cuenta? Ujú. Sí, sí, ya me quedó claro. Entonces, ya que definimos que es un conjunto infinito, lo que sigue es demostrar que, por ejemplo, el conjunto de números naturales de veras es infinito. Christopher, habías levantado la mano pero la bajaste. No sé si ya se aclaró o qué pasó. Sí, es que iba a decir, o sea, que un conjunto es infinito si es un subconjunto de los naturales, ¿no? ¿Infinito? Ajá. No. Porque el conjunto de los naturales tiene subconjuntos finitos, pero también infinitos, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Entonces esa definición que diste no es buena. ¿Te das cuenta? Ujú. Ok, entonces, ahora sí, proposición. O sea, esto lo tenemos que demostrar. No es un axioma. El conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. No es un axioma, no es un credo, no es una creencia. ¿Se dan cuenta? Es algo que vamos a demostrar. Bueno, ¿cómo se les ocurre demostrarlo? Esto es difícil, ¿eh? Así que... Bueno, se puede crear una función biyectiva con sí mismo, ¿no? Obviamente, la función de identidad. Ajá. Pero pues ¿Y eso luego? no nos dice que sea infinito, ¿no? No. Podemos crear una función con No él, te con un sirve. dominio que sea finito, ¿no? No te sirve tan directamente, pero compañero, ¿puedes volver a decir lo que dijiste, el último que dijo de finito? Que podemos crear una función donde con un conjunto A que sea finito, ¿no? Y probar que no es biyectiva, y entonces así estaríamos probando que es un conjunto infinito. Porque para que Claro. sea biyectiva, Exacto. tiene que ser finito los dos. Para Exacto. toda función finita no se puede crear una función biyectiva con el conjunto de los Bueno, naturales. pero vamos a decirlo bien, no le vamos a llamar función finita. Vamos a decirlo bien. Vamos a demostrar que no puede, o sea, que sea infinito es que no puede ser, que no es finito. ¿Y qué quiere decir que no es finito? Bueno, que sea finito es que existe la biyección entre el conjunto, en este caso el de números naturales, con algún natural visto como conjunto. Pero eso no, tenemos que probar que eso no puede pasar, que no puede haber una biyección entre todo el conjunto de los naturales y un elemento de los naturales, que es un conjunto finito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta?
Entonces, lo voy a poner aquí. Demostración. Primero es entender, cuando vamos a hacer una demostración, tenemos que entender qué tenemos que demostrar. Lo voy a poner aquí. Por demostrar, esto significa por demostrar. Como lo uso mucho, pues por eso lo voy a usar abreviado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Que para cualquier natural que elijamos, no existe una función biyectiva entre n y n. ¿Está claro lo que tenemos que demostrar? N, entonces la N minúscula ya representa un conjunto finito, ¿verdad? La segunda que Sí, puso. porque es un elemento de los naturales. Y ya dijimos en la observación hace rato que todos los elementos de los naturales definidos como conjuntos en nuestra teoría de conjuntos son conjuntos finitos, ¿te acuerdas? A ver. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. 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 Sale. Perfecto. ¿Cómo le vamos a hacer? Como hay una infinidad de números naturales, ya sé qué es lo que vamos a demostrar, pero ya sabemos que eso pasa. No podemos demostrar esto yendo número por número. Es decir, probar que no hay una biyección entre el vacío y los naturales es fácil. Probar que el conjunto, que es el número 1, que solo tiene un elemento, que no hay una biyección entre los naturales y un conjunto de un elemento, es fácil. Y lo mismo es fácil demostrar que el conjunto de los naturales no tiene una biyección con un conjunto de dos elementos. Pero si fuéramos número por número, nunca acabamos, porque ya sabemos que hay una infinidad. Aunque lo estamos demostrando, pues, ¿sí ven la diferencia? Sabemos que hay una infinidad de naturales, solo que lo vamos a demostrar. ¿Se ve la diferencia? Sí, Carla. Sí. Profe, aquí podríamos poner, por demostrar, así como existe, un número que para todos los naturales. O sea, en lugar de para todo cambiarlo por existe No. para poderlo demostrar. No, porque si tú solo demuestras que para uno de los naturales no hay biyección, no demostraste que no es finito, sino que solamente demostraste que no tiene n elementos. Pero, ¿qué tal que tiene n más 1? ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, Lenin, y luego les digo cómo se va a hacer esto. Dime, Lenin. Iba a decir que no podríamos intentar primero demostrarlo para n y luego para el sucesor de n, ya que son conjuntos y el conjunto de los números naturales lo construimos de esa manera con sucesores. Por eso decías lo de la inducción, pero lo que yo te pregunto es, el que no exista la biyección entre el número natural n más 1 y todo el conjunto de los naturales depende de que no exista la biyección entre el conjunto de números naturales y el número natural n. ¿Depende de eso? No estoy seguro de qué responder y creo que es un no. No, y entonces la inducción no te va a servir. Para quienes no conozcan la inducción, para quienes no sepan qué es la inducción, no se preocupen. Más adelante vamos a decir con más claridad, o bueno, con claridad, qué significa demostrar algo por inducción. Pues su compañero se ve que ya ha escuchado hablar de eso. Ahorita no lo necesitamos, entonces ahorita no me meto en eso. Si alguien no sabe qué es demostrar algo por inducción, no se preocupen. Ahora sí, Lenin, ¿qué pasó? Justamente lo que le acabo de comentar. Gracias por su observación. Tú eres Lenin. Sí, Juan Pablo levantó la mano, creo. Es que como dijiste la misma idea que Juan Pablo, por eso
Pensé que eras Juan Pablo, pero ya me aclararon que no. Somos dos diferentes. Sí, ya vi. Bueno, acuérdense, si luego aún en el salón me tardo en aprenderme los nombres viendo sus caras, escuchando sus voces es más confuso, ¿sale? Entonces, bueno. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos hacer la demostración yendo número por número. Nunca acabaríamos. La inducción no nos va a servir, no voy a entrar en detalles ahorita por qué, pero me lo salto. Entonces, simplemente, la forma de hacerlo es, elige un número cualquiera en los naturales. Fíjense que cuando estamos diciendo que tenemos que probar esto, estamos diciendo que tenemos que probarlo para una infinidad de números. En el momento en que estoy eligiendo uno, pero que es cualquiera, solo tenemos que demostrarlo para un número, mientras sea cualquiera. ¿Se entendió? Claro, claro, claro. Lo único que podemos utilizar de este número es que es un número natural. No puedes usar que es 0, no puedes usar que es 1, no puedes usar que es 2, no puedes usar que es 3, no puedes usar que es 100, ni nada de eso. No puedes usar que es par, no puedes usar que es impar, no puedes usar que es potencia de 3, nada de eso. Es un número cualquiera. Y tenemos que demostrar lo mismo. Por demostrar que no existe una función biyectiva entre n y n. ¿Cuál es la diferencia entre esto que puse primero y esto que puse después? Aquí tenemos que probar algo para una infinidad de números. Aquí, una vez que elegí un número cualquiera, ya solo tengo que probarlo para este número. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Esa es la lógica. ¿Ok? Trabaja inteligente, no duro. Entonces, por ejemplo, si tienen que demostrar que todos los múltiplos de 4 son números pares, no vas a hacerlo número por número porque nunca acabas. Tomas un múltiplo de 4 cualquiera, demuestras que ese es un número par y con eso ya cubriste que todos los múltiplos de 4 son números pares. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Esa es la lógica que vamos a utilizar con... Profe, ¿puede repetir lo que acaba de decir? Es que no lo escuché bien. No. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, profe. Se hizo eco porque el micrófono de una compu, pero ya apagué el micrófono. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ya. Ok, ¿me escucharon el ejemplo de los múltiplos de 4? Sí. No, profe, yo no. No. Ok. Ok, lo voy a repetir porque la transmisión falló. La lógica que estoy utilizando aquí de que en lugar de demostrar una propiedad para una infinidad de naturales, lo voy a hacer solo con uno, pero que es cualquiera, es la misma forma en que probaríamos lo siguiente. Es cierto que todos los múltiplos de 4 son números pares, ¿están de acuerdo? Sí. Claro. ¿Se oye? Sí, profe. Sí, profe. Se escucha, pero su pantalla de... Bueno, Sí, la transmisión está mala, entonces ahorita nada más me necesitan escuchar.
Entonces, ¿cómo demuestras que todos los múltiplos de 4 son números pares? No lo vas a demostrar número por número porque nunca acabas. Lo que haces es elegir un múltiplo de 4 cualquiera, demuestras que ese múltiplo de 4 cualquiera, un múltiplo de 4 cualquiera es múltiplo de 2, y con eso demuestras que todos los múltiplos de 4 son números pares. ¿Se dan cuenta de la lógica? Es lo mismo aquí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Dime, Giselle. Sí, Giselle. ¿Giselle? ¿Giselle o Giselle? Ah, yo, Giselle, perdón. No, es que alcé la mano en lugar de prender el micrófono, perdón. No te escucho nada. ¿No se escucha? Ah. Ah, Yo ¿se sí te escucha? escucho. Bueno. Yo sí te escucho también. No, que Ya te nada escuché. más Yo que también. fue error. Sí, nada más que fue error, perdón. Sí, sí. Sí, no te preocupes, sale. Bueno. A ver, Rances, ¿puedes prender tu micrófono? Creo que sí. Sí, ya te escuché. ¿Escuchaste el ejemplo de los múltiplos de 4? Sí, de hecho esa es la idea general que no entiendo. Por eso. A ver. ¿Cuántos múltiplos de 4 hay? Una infinidad. Ajá. ¿Estás de acuerdo que todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2? Sí. O sea que son pares, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Cómo demuestras que los múltiplos de 4 son números pares? No lo vas a hacer número por número. ¿Por qué? Porque nunca terminarías, ¿te das cuenta? Así es. Probar que el 4 es par es fácil. Demostrar que el 8 es par es fácil. Demostrar que el 16 es par es fácil. El 12, etc. Pero el problema es que si tú quieres demostrar que todos los múltiplos de 4 son pares, no lo puedes hacer número por número porque entonces nunca acabas. ¿Cómo le haces? Demuestras que un múltiplo de 4 cualquiera es número par y con eso terminas. ¿Sale, Ramsés? Sí, ya. Ok. Acabando la demostración de esto, si quieren, escribo esa demostración de que los múltiplos de 4 son números pares, nada más para que se siga entendiendo la lógica de cómo estamos demostrando esto. Sí, por favor. Pero ahorita me sigo con esta demostración. Bueno. Entonces. Para demostrar que no existe una función biyectiva entre el número natural n y el conjunto de los naturales, de entrada tomo una función que me voy a elegir como el dominio, el número natural, y como contradominio, todos los naturales. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si demostramos que esta función no puede ser biyectiva, pues ya demostramos que no existen funciones biyectivas. Porque estoy tomando una función cualquiera. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, por un lado está aquí el número natural n, que es un conjunto cuyos elementos van 0, 1 hasta el n-1, ¿se acuerdan? Y acá viene la función, donde acá aparecen los naturales y aquí están todos. Ahorita, como estamos en la parte formal, aquí este sí tiene el 0, ¿no? Entonces está el 0, está el 1, etcétera, el enésimo y se sigue. Aquí está la infinidad. Para demostrar que no existe una función biyectiva, de entrada me tomo una función que va del número n al conjunto de los naturales. Al decir sea,
F es una función cualquiera cuyo dominio es este número y el contradominio es todos los naturales. F, entre paréntesis. F, hasta aquí, F es una función cualquiera. Nada más, lo que sí sabemos es que el dominio es n, el número, y el contradominio es todos los naturales. ¿Se dan cuenta? Por demostrar que F no es biyectiva. ¿Se dan cuenta? ¿Todo esto es nada más planeación para la demostración en sí? A ver. La demostración empezó aquí. En un libro, muchas veces no les van a poner esto. Porque los libros presuponen que el lector, con el enunciado de la proposición, el lector, el libro presupone que el lector ya sabe esto, porque ya sabe la definición de la proposición o las definiciones involucradas. Ok. Esto lo estoy escribiendo porque como estamos empezando a demostrar cosas, demostrar cosas es como andar en bici. Y esto es como las rueditas cuando aprendes a andar en bici. Ok. El libro asume que ya sabes andar en bici y no te va a poner esto. ¿De acuerdo? El libro solo te va a poner el CANNN. Porque ya el libro presupone que el lector ya sabe demostrar y que si tú quieres probar una propiedad para cada número, eliges uno cualquiera. Y no te lo explica, obviamente. Pero bueno, ya sabemos que estamos empezando la carrera y que todo eso no lo saben. Por eso ahorita las demostraciones llevan estas asistencias en el camino. Ok, sí. Entonces, esto no va a estar ¿De cuando acuerdo? ya le sepamos, ¿no? Estas cosas me las voy a ahorrar más adelante cuando ya se las sepan bien. Por ahora voy desglosando todo para que no se hagan bolas. ¿Ok? Entonces, una vez que tú eliges el número natural, pues tienes que demostrar que no hay una biyección entre los dos conjuntos. Lo vuelvo a repetir para ayudarles a que tengan claro qué es lo que tenemos que hacer. Cuando tengan práctica, esto solo lo voy a decir y a lo mejor ya no lo escribo. ¿Sale? El por demostrar. Luego, como tenemos que demostrar que no existe ninguna función biyectiva, elijo una cualquiera y tengo que demostrar que la función no puede ser biyectiva. Es la misma lógica. ¿Cuántas funciones hay de este conjunto a este? Muchísimas, una infinidad. Para ver que ninguna es biyectiva, no puedes ir una por una, porque nunca acabas. Entonces volvemos a aplicar la misma lógica. Tomas una función cualquiera, cuyo dominio es este número y el contradominio es este conjunto. Y lo que tenemos que demostrar, que se los vuelvo a poner aquí, es que esta función, que es cualquiera, no puede ser biyectiva. Una vez que demostremos eso, concluimos que el conjunto de números naturales no es finito. ¿Está claro? Dime, Manuel. Sí, mi pregunta es, la dirección de la función no debería ser de los números naturales a n, o sea, al revés, como está en la demostración.
esa duda tiene que ver con que cuando definimos conjunto finito, lo pusimos así. ¿Sale? Sí. ¿Pero qué voy a usar ahorita? Que si hay una función biyectiva de aquí para acá, entonces existe una función biyectiva de acá para acá. ¿Sale? Entonces nos basamos en la idea de que si no existe una función biyectiva de allá para acá, existe una función biyectiva de acá para allá. Ajá. Ok, Al ok. final lo voy a poner cuando lo usemos. ¿Sale? Ok, Pero sí. ese es el último paso. ¿Ok? Va. Entonces, ¿qué sigue? El que sí sea biyectiva, para que una función sí sea biyectiva debe de cumplir dos propiedades, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Con que no cumpla una de las dos, ya no fue biyectiva. Entonces, eso permite suponer que F sea inyectiva. ¿Por qué? Porque las candidatas a ser biyectivas de entrada tienen que ser inyectivas. Si yo demuestro que cualquier función inyectiva de acá para acá no puede ser sobreyectiva, ya demostramos que no existe ninguna función biyectiva de acá para acá. ¿Se entendió? Suponemos que F es inyectiva. Por demostrar que F no es sobre. ¿Ok? El resumen de la demostración sería, o sea, sin las asistencias en el camino, sin las rueditas, sería solo esto. Esto de aquí. Y esto de aquí. Todo lo demás, si ven esto en un libro, no viene todo lo demás, ni el diagrama, ni la explicación, ni nada. Solo viene lo esencial para hacer la demostración. Entonces, vean que por eso los libros de matemáticas, si ya los han estado viendo, que yo espero que sí, pues cada párrafo es súper difícil de entender porque todas las ideas están sintetizadas. El libro solo va a decir lo necesario para demostrar lo que necesita demostrar y no va a dar explicaciones excesivas porque presupone que el lector ya sabe demostrar, ya sabe el lenguaje, ya sabe la lógica, etc. Pero bueno, eso ustedes lo están aprendiendo. Entonces, si ven los libros y les cuesta mucho trabajo entender el Spivak, eso es normal. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿cómo se demuestra que algo no es, que una función no es sobreyectiva? Sí, Olga, dime. Perdón, me perdí tantito. Una duda. En la última que está subrayada de rojo, que Sí. dice sub F es inyectiva, ¿a qué se refiere con sub? Suponemos. Ah, gracias. Es que lo confundí con superyectiva y por eso. Gracias. No, es suponemos. ¿Sale? A ver, lo pongo acá. Este sup es de suponemos. ¿Ok? Ya. Ok. Ahora. Para ver que no es sobre, necesito encontrar un número en los naturales que no le tocó nada bajo la función. ¿Sale? Ahora, yo no sé el 0, la función a cada elemento del dominio le tiene que asignar un número natural y no los puede repetir en el sentido de que ya dijimos que es inyectiva.
dos números diferentes del dominio, la función le asigna dos números diferentes en el contradominio. ¿Ok? Pero de todos estos, ¿a quién no le tocó ninguno? No sabemos. Porque esta función es cualquiera. Entonces, ¿cuál es el truco? Ah, bueno. Pues sea n sub 0, o bueno, le voy a poner m para no hacer bolas con tantas n's. M sub 0, la imagen del 0 bajo la función. Como el 0 está en el dominio, tiene que haber un número natural en el contradominio al que le está asignando la función el número 0. Es más, sean, porque M0 es la imagen del 0. ¿Quién va a ser M1? La imagen del 1. La imagen del 1. Es f de 1. ¿Pongo el siguiente o ya puedo poner 3 puntitos? Yo digo que 3 puntitos. 3 puntitos. Sí, que 3 puntitos. Todo el mundo ya sabe que sigue, ¿no? Es M2 es igual a ¿quién? La imagen de 2. A F2, ¿verdad? A F de 2. Puntitos. Coma. Como el conjunto es finito, le voy a poner, ¿quién es el penúltimo? M sub, ¿qué índice lleva aquí? El penúltimo, no el último. N menos 1. ¿Qué índice lleva? N menos 1. No, ese es el último, porque el conjunto que se llama N en los naturales tiene N elementos. ¿Cuáles son? Desde el 0 hasta el N menos 1, ¿te acuerdas? Entonces sería n menos 2 el penúltimo. Exacto. ¿Este quién es? F de n menos 2. Así es. Compañera, ¿sí ves que este es el penúltimo? Sí. ¿Cómo te llamas? Ana María. Ana. ¿Sale? Y el último, ¿quién es, Ana? M de N menos 1. Sub N menos 1 es igual a ¿quién? A F de N menos 1. Muy bien. Entonces, la imagen de la función son los números a los que sí les tocó algo. Son los números en el contradominio a los que sí les tocó algo. ¿Se dan cuenta? Sí. Este conjunto tiene al M0, al M1, etcétera, hasta el último que es M sub N menos 1. Estos son los puntos a los que les tocó algo bajo la función. Como F es inyectiva, este conjunto tiene N elementos, ¿verdad? No se repiten entre sí. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Profesor, Sí. nada más para ver si me quedó claro. Entonces, a N del contradominio es a quien no le tocó ninguno dentro del dominio, ya que el dominio tiene N menos 1. No sabes porque cualquiera de estos podría valer N. Claro. ¿Te das cuenta? Porque no sabes cuánto valen estos números, solo sabes que no están repetidos. Entonces, observación. No sabemos cuánto vale M sub I para toda I desde 0 hasta N menos 1. No sabemos cuánto vale porque F es cualquiera. Es una función cualquiera. Pero F es inyectiva. Entonces, MI
es distinta de MJ si y solo si y es distinto de J. Si el índice es diferente, estos números son diferentes. ¿Se dan cuenta? Y eso es porque la F es inyectiva. ¿Se entendió la observación? Más o menos. ¿Dónde está el menos? ¿Por qué Es que A ver, no sé si te apagó el micrófono o no supiste o estás atorado con la pregunta. Sí, estoy atorado con la pregunta. Ok, entonces vamos a darle chance a Gilberto y piensa en la duda. Dime, Gilberto. No sé si ya entendí como que qué rumbo toma la demostración, pero ¿cómo más o menos vamos a ocupar esos MIs que estamos definiendo? Ah, bueno, pero ¿la observación está clara? Sí. Ah, ¿por qué? ¿Cómo vamos a usar esto? Porque fíjate, como la imagen es un conjunto finito, uno de estos números tiene que ser más grande que, es mayor o igual que todos estos. Ese se llama el máximo, ¿verdad? Ajá. Entonces, como es un conjunto finito, sea M mayúscula, le voy a poner, el máximo entre estos MIs, que es M0, M1, etcétera, hasta M sub N menos 1. O sea que es el máximo entre los números de la imagen de la función. ¿Te das cuenta? Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que M es mayor o igual que MI para toda I desde 0 hasta N menos 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya vi. Muy bien. ¿Qué elemento de los naturales no está en la imagen de la función? ¿A quién me pueden asegurar que no le tocó nadie? N. A N. No, porque este M, como es un número finito, perdón, como la imagen es un conjunto finito, entonces M pertenece a la imagen de F. Es decir, M es igual a un MI para alguna I desde 0 hasta N-1. El máximo es uno de estos números porque el conjunto es finito. ¿Se dan cuenta? Pero, profe, si el conjunto contiene n-1 elementos, entonces n ya se sale de ese conjunto, ¿no? Entonces ya no le tocaría No. ningún elemento de los números naturales. No, porque la M mayúscula es uno de estos números que justamente está en la imagen de F, porque este conjunto es la imagen de F. Eso, Lenin. El siguiente número ya no puede estar en la imagen, ¿se dan cuenta? Ah, sí, ya lo vi. El más grande sí está porque este conjunto es la imagen, y como es finito, el máximo sí está dentro del conjunto. Pero entonces el sucesor de M sería N, ¿no? O sea, No, N. no. ¿Quién es el siguiente? Déjame mandar la foto de esta hoja. M mayúscula más 1. Exactamente. Entonces, M mayúscula más 1. Entonces, M mayúscula más 1 no pertenece a quién. A los naturales. No. Digo, a N, al conjunto N. Ahorita la imagen, ¿no? Ángel, para alguno o para algún. ¿A quién no pertenece este número? A la imagen de F. A la imagen de la función. Pero este es un número natural y por lo tanto
el m más 1 también es un número natural, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, f no es sobre, y con esto ya acabamos todo. Bueno, cuadrito, que luego les dije que palomita. ¿Ya? Fin de la demostración. P.A es para algún. ¿Ok? No, es que ya no me cabía y por eso lo hice abreviado, Ángel. Aquí. El máximo es uno de estos números. ¿Están de acuerdo que en un conjunto finito uno de estos números tiene que ser el más grande? Sí. ¿Y ya? Pero entonces podríamos definir al máximo como m subíndice n menos 1, ¿no? No, porque no sabes si ese es el más grande. O el más pequeñito. Ni el más pequeño ni nada, porque no sabes cómo es la función. Solo sabes que uno de esos números es el más grande, ¿te das cuenta? Y entonces lo acordamos como que ese más grande va a ser M mayúscula, específicamente, por eso. Sí, solo sabes que hay de estos, como este es un conjunto finito, sabes que uno de esos es el más grande, y a ese le llamas el M mayúscula. Es solo un nombre, para saber cuál de todos estos es el más grande. ¿Ok? Y ya con eso sabes que el siguiente no puede estar aquí. Está muy abstracto, ¿verdad? ¿Cómo ven? Sí, pero está chido. Ah, bueno, ¿verdad? Estuvo bueno. Dense cuenta que hemos demostrado que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. No es una creencia, no es, no es por popularidad. O sea, no, es algo que se sabe en matemáticas, no porque sea una creencia. No es una opinión. Es algo que se ha demostrado con nuestras reglas de la lógica, con nuestros axiomas, etc. ¿Se dan cuenta? Sí, Emanuel. No me quedó muy claro o sea, cómo se demostró, bueno, lo que queríamos demostrar, porque supusimos una función cualquiera, pero que tenía la característica de que fue una inyectiva, ¿no? Ajá. Entonces, esto no implicaría que solo demostramos, que cualquier función inyectiva no puede ser sobre. Exacto, pero ¿qué pasa si entonces agarramos una función que no es inyectiva? Pues Y ya que no puede interpreta ser, es inyectiva. si no es inyectiva, ya no puede ser biyectiva, ¿verdad? Sí, o sea, el hecho el hecho de que sea una función inyectiva nada más es como una suposición, es una hipótesis a partir de la cual se empieza a trabajar. Sí, ya. Es que mira, hay una infinidad de funciones que va de este conjunto a este conjunto. Algunas de esas son inyectivas, no todas. Por ejemplo, las funciones constante, pues no son inyectivas. Si este n es mayor a 1, ya no te puede quedar inyectiva si todos los números de aquí los mandas al de acá. Pero si ya tú tomas una función que no es inyectiva, no necesitas demostrar que no es biyectiva porque por no ser inyectiva ya no es biyectiva. ¿Te das cuenta? Las que tienen oportunidad de ser biyectivas son las que de entrada son inyectivas. Y sí, de este conjunto a este conjunto hay una infinidad de funciones inyectivas. ¿Te das cuenta?
Sí. Para demostrar que no existen funciones biyectivas, basta con que demuestres que las funciones inyectivas no pueden ser sobreyectivas. Ok. Y ya, como no hay funciones inyectivas que sean sobreyectivas, la conclusión es que no existen funciones biyectivas de acá para acá. ¿Sale? Voy a agregar el comentario que me dijo hace rato su compañera. Observación. Estamos usando que si existe f de A a B biyectiva, entonces existe G de B a A biyectiva. Por ejemplo, G puede ser la función inversa, pero no es la única. ¿Ok? La función inversa de f. Si no han visto qué cosa es la función inversa, lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, de todo lo que hicimos en la demostración, lo único que me está faltando es esto. Pero es un detalle que realmente, o sea, no debe de por qué causarles ruido. ¿Sale? Profesor, dime. Yo tengo dos dudas. Bueno, una es una como que sugerencia o quería saber si podía marcarnos dentro de todo lo que ya hizo de la demostración, qué partes sí estarían en una demostración si no tuviéramos las rueditas, digamos. Bueno, o sea, hay muchas cosas que te puedes ahorrar, por ejemplo. A ver, después de suponer que F es inyectiva, te vas directo a la definición de la M mayúscula. ¿Dónde quedó eso? Acá. Todo lo demás te lo ahorras. Lo único que necesitas después es esta definición de la M. ¿Te das cuenta? Sí. Y ya, lo que sigue es que es esto. Es que entonces el que sigue no está en la imagen y por lo tanto no es sobre. Y ya. O sea, date cuenta que estamos usando muchas rueditas, ¿verdad? O sea, el resumen en un libro a lo mejor lo único que ven es sea n y sea f de n a n. Suponemos que f es inyectiva, m es el máximo de la imagen, y entonces el siguiente no está en la imagen y por lo tanto no fue sobre y ya acabamos. ¿Se dan cuenta? O sea, ahorita usamos muchas ruedas, ¿no? Sí, no manches. Pero es normal. Conforme estemos trabajando demostraciones, van a necesitar menos rueditas. Después, cuando los teoremas sean más difíciles, vamos a necesitar otra vez rueditas. ¿Sale? Sí, muchas gracias, profesor. Tenía una duda más. Dime. Todo esto que acabamos de ver, toda esta demostración, descansa en el hecho de que definimos al conjunto de los números naturales como un conjunto de conjuntos, ¿no? Bueno, o sea, estoy utilizando la definición que dimos del conjunto de los naturales. Ajá.
para usar las funciones inyectivas, biyectivas y todo este asunto. Sí, todo ¿Vale? esto descansa en eso, ¿no? Ajá, pero hay muchas maneras de hacerlo, porque hay Sí, eso muchas maneras de definir a los naturales con distintos modelos axiomáticos. Eso te lleva a distintas demostraciones de que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Ok, pero entonces esta es una demostración que sirve para nuestra construcción de los números naturales, ¿no? En nuestro contexto, exacto. Ajá, ok. Muchas ¿Vale? gracias. Y dense cuenta que el hecho de que el conjunto de los naturales es un conjunto infinito es algo que sabemos, no es algo que creemos, no es algo que se cree por popularidad o por votación, nada de eso. Así es como vamos a estar trabajando. A partir de axiomas y de definiciones, con la lógica vamos a hacer nuestras demostraciones. Y las demostraciones de nuestras proposiciones es lo que nos permite saber cosas en matemáticas. ¿Se entiende? Yo sí le entiendo. No se los Ok. Sí, se entiende. Va. Entonces, en matemáticas sabemos que existen conjuntos infinitos. En el mundo físico es otro problema, ¿verdad? Hay todo un debate sobre si el universo es infinito o finito y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, si en el mundo físico existen conjuntos infinitos o no, ese es otro problema. En matemáticas sí sabemos que existen los conjuntos infinitos. Y no es una creencia. Ya lo he remarcado muchas veces, porque si no luego, después ya me quedan pocos minutos y entonces ya, casi vamos a terminar, pero, luego, incluso dentro de los científicos, luego no queda claro qué cosa es el conocimiento científico, qué es lo que sí sabemos, y qué son conjeturas y qué cosas son creencias y demás. ¿Sale? Que alguien te diga que una afirmación está científicamente comprobada, no, alguien te diga que está científicamente comprobado algo, no hace que esté científicamente comprobado, ¿verdad? Hay muchos productos milagro y muchos charlatanes que usan eso como mecanismo de venta, para robarle a la gente, para estafar a la gente. Pero que alguien te diga que algo está comprobado científicamente, no significa que lo esté. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, luego vamos a hablar más en extenso de esto de lo científicamente comprobado. Porque obviamente es evidente con lo del el problema de la pandemia, y no solo eso, sino muchos otros problemas que estamos viviendo, se repiten cosas que se convierten en verdades por popularidad, aunque sean más falsas que lo más falso que se imagina. ¿Ok? Entonces, también hay mucha confusión entre conocimiento científico y afirmaciones populares que no por eso las hace verdaderas, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Sí. Aquí lo que estamos viendo es una teoría dentro de matemáticas donde si tú aceptas las reglas de la lógica con las que estamos jugando y aceptas los axiomas que hemos planteado y aceptas las definiciones que hemos dado, te lleva a fuerzas a que el conjunto de los naturales es un conjunto infinito. ¿Sale? Bueno.
Ok. Y bueno, a tal grado están ocurriendo estas cosas en donde a la gente le engañan con supuestas verdades científicas y demás, que bueno, supongo que todo mundo conoce el escándalo de los 31 acusados por la fiscalía, por ¿qué? Las acusaciones son desde desvío de fondos públicos hasta creo que lavado de dinero y demás. Y entonces, no sé si han visto, en los medios de comunicación hacen un escándalo porque, el gobierno se ha atrevido a acusar a científicos, como si el hecho de que alguien que se dedique a la labor científica, y que en ese caso ni siquiera me queda claro, porque muchos de esos en realidad son administradores de instituciones, sí, que en algún momento fueron científicos o que a lo mejor todavía lo son, pero como si eso automáticamente les diera un halo de pureza que les haga incapaces de hacer algo ilegal. Y pues cosa que no, ¿verdad? O sea, culturalmente hay un mal manejo de todo lo que tiene que ver con la ciencia. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso, ¿verdad? ¿Sale? Sí, profe. ¿Dudas, comentarios? Bueno. ¿Qué sigue? Creo que todo bien. Ajá, dime. Ah, no, solamente iba a decir que creo que todo estaba claro. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, ese es el problema, ¿no? Que ahora, entonces, como hay unos científicos acusados de algo indebido, ahora ya todos somos malandros, pues no, ¿verdad? O sea, es el problema. Cuando el terreno de la discusión se lleva a trivializar las cosas, se lleva a esas afirmaciones, ¿no? Así como pretender usar el hecho de que alguien sea científico para decir que es incapaz de hacer algo malo, pues no. Pero que entonces, como hay algún científico que ha hecho cosas malas, todos son malos, pues no. Qué bueno que preguntas eso, Jonathan. A ver, nos quedan 3 minutos de la clase. Nada más les quiero agregar una definición más. Vamos a estarla retomando el miércoles. Mañana con Yadira van a seguir trabajando álgebra de conjuntos y tablas de verdad. Nada más, observación lo voy a poner ahorita. Este símbolo se lee la cardinalidad. Ya lo estuve diciendo varias veces, pero quiero que lo tengan por escrito. Es la cardinalidad del conjunto A. ¿Sale? Entonces vamos a estar trabajando con cardinalidades. Ahora que empecemos a trabajar con cardinalidad, la cardinalidad de los conjuntos finitos es muy clara porque ya dijimos cuál es. Pues es simplemente el natural que te dice cuántos elementos tiene el conjunto. El problema es que lo que sigue es trabajar con cardinalidades de conjuntos infinitos. Algo que ustedes ya saben es que la cantidad, bueno, espero, esto lo vamos a discutir el miércoles. Hay más números pares o números naturales. A ver qué dicen, rápido. No, son la misma cantidad. Son la misma cantidad. Aunque los números pares es un conjunto propio de los números naturales, en conjuntos infinitos esto puede pasar, que ambos conjuntos tienen la misma cantidad. ¿Sale? Bueno, eso lo vamos a retomar el miércoles. ¿Qué pasó? Está bien loco. Qué loco. Bueno. Jonathan había hecho una pregunta, creo que le iba a responder. A ver, bueno, varias veces después de la una no me quedo a contestar dudas que queden grabadas para que les pueda ayudar a los que ven el video. Y les voy a proponer algo. Una vez que acaben las dudas y eso,
paro el video y lo que estuve haciendo los semestres anteriores es que para que no me atrase en enviar el video de la clase al compañero que lo publique en YouTube, aprovecho que nos quedamos platicando un rato después de la clase para que durante la plática mande el video para que pueda ser publicado y no se atrase tanto como nos pasó el fin de semana. Entonces les propongo que ahí ahorita, después de sus dudas de la clase, abordemos, si pueden, los que se puedan quedar, esto que pregunta Jonathan de si creo que haya persecución de científicos. Yo lo que te diría, Jonathan, es, no solo la hay, pero no como le están diciendo los medios, sino que hay científicos que persiguen a científicos. O sea, varios de estos acusados, les aseguro, que han estado en distintos puestos como funcionarios y han hecho cosas como funcionarios. No solo el problema del dinero, sino habrá más de uno que habrá perseguido a un científico opositor a su grupo, ¿me entienden? O sea, acuérdense que los científicos son personas. Y las personas tienen ideas, posiciones políticas, tienen intereses, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. Bueno, nos vemos, profe. Nos vemos. ¿Dudas de la clase? No, está todo claro. No, profe. Ok, entonces, paro la grabación y los que se quieran quedar a platicar, vamos a platicar un rato. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profe. Gracias. Yo tengo clase. Bye.